Bueno, bienvenidos y bienvenidas a estas Mathlab Sessions. Hoy estamos desde Bienestar Sin Límites, yo, Caro y Dana, que nos las tomamos con una invitada muy especial que es Cristina Umaña y que pues la idea es que conversemos un poco sobre todo este tema emocional que hemos venido conversando con las otras personas que nos han acompañado en este espacio y pues también ver esto cómo tiene incidencia en estos espacios educativos que vamos a empezar a tener más adelante frente a todo el bienestar emocional, frente a esas preguntas que tenemos sobre quiénes somos, hacia dónde vamos. Entonces pues nada, arranquemos con esta conversación. Bueno, qué rico tenerte con nosotros y nosotros Gracias. que nos tomamos las Mathlab Session desde Bienestar Sin Límites precisamente para ahondar en nuestros temas de cuáles son nuestros lugares que nos mueven o esos lugares de Mathlab, como desde donde nosotros nos movilizamos o no movilizamos el mundo o nuestra fuerza creativa. Y quiero comenzar por ahí. Cuéntanos un poquito, Cristina, ¿cuál es tu movimiento? Bueno, pues no sé, yo creo que es como una pregunta que me hago diario, ¿sabes? Y creo que como la vida es cambiante todo el tiempo, ¿no? Como segundo a segundo, entonces pues a través de mi vida como que he tenido diferentes propósitos, pero ahora digamos que sí estoy como en algunos muy particulares, ¿no? Como siempre estar buscando ser muy honesta con lo que mi ser necesita ser y expresar, ¿no? O sea, es como, y cuál es mi propósito también como, no solo como artista, como actriz, sino también mi propósito como mujer, como madre, como pareja, ¿sabes? Como amiga. También trato de ser muy cuidadosa cada vez más, como mi voz en lo público repercute de una manera positiva. Como actriz soy canal, que eso es algo que además yo reconozco cada día con más certeza y me encanta. Además, ¿no? Es algo que he descubierto que me gusta, digamos. Yo he querido ser actriz desde muy niña y siempre ha habido como algo intuitivo y yo creo que también a la hora de escoger mis personajes también, en donde hay algo que quiero decir o hay algo que quiero expresar o más allá de mí misma, es como quiero ser canal de algo específico para expresar una emoción, un momento, un punto de vista, bueno, ¿no? Una cantidad de cosas que desde el arte y desde mi lugar de actriz se puede hacer, pero ahora lo siento como con mucha más certeza, es como soy canal de expresión y creo que lo sentí mucho con Prima Facie, que es la obra de teatro que hice el semestre pasado, este monólogo en donde fue muy evidente para mí como ese canal emocional, el cual era yo y me prestaba para hacer una catarsis colectiva que fue muy bonita y siento que muy necesaria para nosotros y nosotras como sociedad. Uh-huh. A mí me encanta cómo iniciaste para responder y es respirando, ¿no? Como que hiciste porque no es una pregunta tampoco tan sencilla, ¿no? Y además porque normalmente estamos en esta pregunta del propósito y lo que decías va cambiando y creo que es importante ir aceptando que eso puede ir mutando, ¿sí? Que el propósito es algo hacia donde vamos caminando, pero que no es como una meta ya última, sino que se puede ir transformando y eso me parece muy lindo y también Claro. como te das el momento de respirarlo, porque a veces la gente espera que uno lo responda ya, ¿no? Y que lo tenga muy claro, pero eso se va construyendo. Sí, total. Además porque creo como que, y lo conversábamos ahorita, ¿no? O sea, este mundo está tan a mil con todo que no nos hemos perdido como la posibilidad de darnos esos momentos para escucharnos, ¿sabes? Para integrar, que es como yo creo que mi palabra favorita del momento, pues que vamos sintiendo, como que vamos pensando, como ¿sabes? Cómo van surgiendo las ideas y las emociones. Uh-huh. Y es que, de hecho, lo que tú decías, como que eso se va transformando y precisamente yo retomo otra vez lo que tú decías, como te presentaste, ¿no? O sea, aparte de la primera acción de respirar, que es la primera acción que nosotros tenemos, además es la primera herramienta para manejar nuestras emociones, es como respirar. Pero mira que tú nombras algo muy bonito que es como soy mujer y soy madre
y además soy actriz y es como este proceso de no solo ser una cosa, sino que uno es varias cosas, ¿no? Uno no solo se queda en un solo canal y además esto de ser mujer y ser madre que genera unas transformaciones increíbles que ha pasado pues que me interesa como saber cuál es este lugar que estás sintiendo ahorita actualmente con el ser madre, ¿no? De pasar de ser una actriz desde muy pequeña, ahora en la industria a ser mamá y ser mamá de mujer. un adolescente, además. Ajá. Ha sido muy interesante estos 14 años de maternidad no, 14 no, 15, ya voy para 15, Ya va de maternidad. Y yo creo que desde que nació mi hijo o desde que me embaracé, tal vez empecé a descubrir que ser actriz no era lo único que me movía, ¿no? En la vida. Antes sí. Les digo que era como lo que más me movía era ser actriz, iba como buscando todo lo que pudiera alimentarme y sigo buscando lo que me alimente como actriz, pero cuando me embarazo me doy cuenta que se me despierta, como ese instinto maternal me aflora, pero con toda, y me doy cuenta que para mí la maternidad es fundamental, ¿no? Y que no solamente soy actriz, sino que soy madre también, y desde que mi hijo Baltasar nació, o sea, desde ahí he ido como aprendiendo junto a él, también por supuesto junto al padre de mi hijo en su momento, ¿no? Como en lo que es armar una familia, construirla, cuidarla, saber que ya no eres solo en el mundo y que no eres el ombligo del mundo, que además no suele suceder a todos los seres humanos en general y a los artistas y a los actores pues muchísimo más, sino que ya hay otra persona que es más importante que tú, ¿no? O que depende de ti, que tú proteges, que tú cuidas, que tú guías. Y eso es otra cosa, entender que no es tuya, ¿no? Eso también ha sido como mi proceso como madre, de entender que yo simplemente pues soy su ángel guardiana y su compañera y su guía en este momento de crecimiento, y pues que después también volará, ¿no? Irá a buscar su camino y a encontrarse, y que ya en la adolescencia, que es muy interesante, como empieza uno a ver como ellos y ellas empiezan a buscar su propio camino y su identidad y su voz y su forma de expresarse y de ver la vida, y eso es como muy bonito. Y yo he tenido que hacer ahí mis pequeños duelos, se los confieso, como es mi bebé, ya no es mi niño, es mi muchacho, ¿no? Porque ahora le digo yo mi muchacho. Y también es bellísimo eso, y aprender como que nos relacionamos de otra manera y que no me lo tomo personal. Eso también ha sido un proceso importante, importantísimo, pero bellísimo. Y entonces ahí voy, en que no soy solo la actriz, ni siquiera soy solamente la madre, soy también la mujer, ¿no? Soy la mujer y también soy el ser humano, y también soy la esposa o pareja, y también soy la amiga, y también soy como todas estas cosas, y todas soy yo, y todas son igual de importantes. Sí, precisamente eso estábamos conversando en otra de las sesiones que teníamos, y era como entender que no somos personas separadas en cada una de nuestras áreas de vida. ¿Sí? O sea, no es una Cristina que está en el trabajo, no es una Cristina que es mamá, no es una Cristina que está con su familia, no es una Cristina en el ocio, sino que estamos siempre en esos lugares pues moviéndonos, ¿sí? Y siempre somos la misma persona. Y también en esas conversaciones, en algún momento conversábamos que a veces es difícil como gestionar esta vida como personal, desde la maternidad, desde ser pareja, con esta vida laboral, sobre todo ustedes que tienen pues rodajes largos, que a veces se tienen que movilizar. Entonces ahí un poco la pregunta también es cómo has gestionado tú eso, pero además también a nivel emocional, ¿sí? O sea, cómo te encuentras en esos lugares desde ahí. También ha sido súper bonito, ¿sabes? Pero hubo una cosa, porque digamos que cuando yo estaba embarazada y cuando iba a tener a Baltasar, yo siempre me hacía la pregunta, ¿no? Yo decía, yo cómo voy, o sea, yo voy a ser buena madre, yo cómo voy a hacer, o sea, yo cómo voy a hacer para trabajar, para ser actriz, con la carrera que tengo, con el voltaje que significa viajar, andar, porque yo además andaba con una maleta, y ser mamá. Y fue muy chévere porque lo fui aprendiendo, en donde de una manera también un poco intuitiva empecé, como digamos, yo trabajé hasta el 7º mes de embarazo, y trabajé fuera de Colombia, además trabajé en México. Al 7º mes paré de trabajar y no volví a trabajar sino 1 año y 3 meses después. O sea, me di como todo el año y los 3 meses para recibir a Baltasar, ¿sabes? Para acunar a mi bebé. Al año empecé a trabajar
al año y pues trabajaba y él venía conmigo a las filmaciones, a las grabaciones y estaba conmigo en los almuerzos y se quedaba conmigo por ratos y luego se iba a la casa. Y después de que terminaba ese proyecto, paraba otra vez, unos 6, 8 meses, a veces hasta un año. Y así empecé. Aceptaba un proyecto, paraba, aceptaba un proyecto, paraba. Y me vino súper bien, ¿sabes? Y lo aprendí como a gestionar muy bien. Y por otro lado, empecé a ser un poco más selectiva con los proyectos que hacía. O sea, ¿a qué proyecto le voy a invertir mi tiempo, mi pasión, mi atención, ¿sabes? Y que merezca la pena como salir de casa y bueno, y pues no estar con mi hijo 24/7. Ahora, yo me llevaba a mi hijo, tenía a mi lado una mujer que me acompañaba todo el tiempo, la Normis, que la adoro y la quiero, y estuvo 4 años conmigo en aviones, con maletas, con todo. Y entonces me acompañaba, pero haciéndolo así de esa manera que les digo. Ahora no filmaba todos los días, tenía días libres, a veces hasta semanas, a veces era muy intenso, pero siempre paraba entre proyecto y proyecto. Y así lo fui gestionando y lo fui aprendiendo y así lo sigo haciendo 15 años después, ¿no? No todo el tiempo estoy trabajando, o más bien no todo el tiempo estoy metida en un set. Y también procuro que, pues cuando estoy metida en un set, estoy metida en un set, pero pues, o, por ejemplo, cuando estoy en teatro, pues estoy en ensayos, trato de poner los ensayos siempre en la mañana para la tarde estar dispuesta para mi hijo, al menos para que me diga, hola, ma. Sí, sí, o sea, cualquier cosa, pero estar ahí con el ojito puesto. Y ya, pues cuando se pone más intenso los ensayos, pues se ponen más intensos y ya, ¿sabes? Ahora es más difícil, digamos, los viajes. Y entonces ahí viene como eso de gestionar un poco las emociones, porque lo que me pasaba ya me pasaba como desde cuando ya empezó a crecer un poquito el colegio, ¿no? Porque antes no importaba, andaba conmigo para arriba y para abajo del jardín, el colegio no importa. Claro. Pero a medida que van creciendo, pues ellos necesitan un poco rutinas, estabilidad, una cantidad de cosas. ¿No? En su espacio y el colegio y todo. Entonces ya empieza a quedarse, se quedaba conmigo, haz de cuenta como yo me iba una temporadita, él llegaba a otra temporada, hacíamos como, y después él volvía a su colegio y todo, yo me quedaba otro ratico y yo volvía después a casa. A medida que fue creciendo, bueno, algunos proyectos, ya cuando volví a Colombia, porque esto es que no he vivido también todo el tiempo en Colombia, vivíamos por fuera también, volvimos. Varios proyectos me han coincidido aquí en Colombia, lo cual ha sido espectacular porque pues me voy a trabajar y vuelvo. Pero ahora que he tenido que salir otra vez, por ejemplo, ya mi hijo es adolescente y ya me dice como, no, yo no quiero ir, ve tú. Entonces yo, no, bueno, pues me voy, pero acompáñame un rato. Por supuesto, mi hijo está en un colegio en donde me permiten eso, o sea, no puede ir a un colegio convencional y normal porque no somos una familia ni convencional ni normal. Entonces, él me dice, bueno, listo, te acompaño 15 días, pero no más, mamá, porque tengo que llegar a la fiesta de Halloween, mis amigos, mi cosa. Yo, bueno, ok, entonces voy negociando. Pero digamos, esta última vez cuando estuvo, me visitó 15 días, llegó también mi pareja, estuvo con nosotros una semana, yo estaba en España trabajando. Y cuando se fueron los dos, me dio durísimo, que yo decía, ¿qué es esto que estoy sintiendo? O sea, yo sabía que iba a volver a los 20 días, pero esto fue como que me sobrecogía la emoción. Pero bueno, también es parte como del aprendizaje, parte de crecer, parte de los desapegos, parte de todas esas cosas que tenemos que trabajar todos los días. Pero chévere, porque queríamos entrar a hablar como cuáles son esos lugares también que nosotros tenemos, que además que uno va cogiendo también como esas herramientas de bienestar que te das, porque es que las maneras de trabajo que tú tienes no son convencionales, son de movimiento, como lo has dicho, ¿no? Y además el hecho de ser actriz, cuando estás en la actuación, uno se abre, ¿no? Tienes que conectar con la psicología de un personaje, tienes que conectar con la psicología de la otra persona, tienes que conectar, tienes que abrirte. Entonces, ¿cómo haces también como para cerrarte? ¿Cuáles son esas herramientas que has tenido de bienestar para ti en estos momentos, en cada momento, ¿no? Sí, pues yo creo que al principio también era muy intuitivo todo, o sea, como que sin pensarlo iba haciendo, y pues como iba ahí como resolviendo ni idea, o sea, como que me iba de viaje por temporadas y ahí iba resolviendo sobre la marcha. Pero a medida que he ido creciendo, que me he vuelto más adulta, pues sí he descubierto que necesito rutinas como de mindfulness, ¿sabes? Entonces tengo mi rutina y escojo por lo general las mañanas, me levanto, tengo mi espacio de meditación, mi espacio de ejercicio, mi espacio de mi diario, de gratitud,
¿sabes? Como de reflexiones, mi espacio de manifestación también, de cuidar mi alimentación, de saber qué está pasando con el cuerpo de Cristina también en este momento, o sea, yo, ¿sabes? O sea, cuáles son la perimenopausia, la menopausia, cómo puedo acompañar al cuerpo, las hormonas, ¿sabes? Los suplementos, como todo eso, porque siento que somos eso, somos seres integrales y pues hay que acompañar el cuerpo también, y el cuerpo y el espíritu y la mente y todo al mismo tiempo. Entonces, y de eso pues me he hecho más consciente con los años, entonces tengo mis rutinas que trato de conservar así me vaya de viaje a donde me vaya. Y es como, la meditación no me puede faltar, ¿sabes? El ejercicio no me puede faltar, el diario no me puede faltar y tengo que cuidar la alimentación, ¿sabes? Como que tratar de ser equilibrada. Yo soy buena muela, a mí me gusta comer delicioso, probar todo, pero pues he aprendido también que sí, rico, 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 pero bueno, hay que controlar también y también cuidar lo que te comes, ¿sabes? Como saber muy bien lo que te comes, sin ser uno obsesivo con nada. Lo que necesitas, ¿no? Como volver otra vez a preguntarse qué es lo que quién estoy siendo yo ahorita para que yo necesito además. Sí, total, porque sí les digo que con los años, o sea, en tema perimenopausia, por ejemplo, o sea, sí es como que no lo entendía. Y yo creo que yo llevo varios años en esto y no lo entendía y solo hasta ahora estoy diciendo que yo estoy pasando por esto. Sí. Yo estoy pasando por esto. ¿Cómo acompaño mi cuerpo, mis hormonas, mis emociones y todo en este proceso? Y ha sido súper bonito. A mí me parece muy importante, como estás hablando también desde este lugar de la búsqueda por el bienestar, ¿no? Porque a veces creemos que es como un ABC y que todos tenemos que seguir esos mismos pasos. Entonces, tú dices, a mí me funciona la meditación, me funciona el diario de gratitud, pero cada persona también está en esa búsqueda constante. Y fue por eso también me llama mucho la atención, como dices, en algún momento no sabía, o sea, tal vez lo hacía más como por ir probando o lo que iba sintiendo o lo que iba escuchando. Y creo que eso es muy importante también en ese proceso de autoconocimiento, ¿no? De irnos conociendo paso a paso, de saber qué es lo que necesitamos. Y ahí yo siento que hay clave dos preguntas que yo normalmente invito que nos hagamos, y es como qué quiero y qué necesito. Porque a veces yo puedo querer una cosa, pero no necesariamente es lo que yo necesito, lo que mi cuerpo necesita. Entonces, yo puedo querer comerme todo lo que quiero, lo que tú dices, pero lo que mi cuerpo necesita o lo que yo necesito en este momento no es eso. Entonces creo que es muy clave hacerse esas preguntas. Totalmente. Y entender que es el proceso de irnos conociendo y descubriendo. Totalmente, de acuerdo, completamente. Y creo que hay un ejercicio que es muy importante que tenemos todos que aplicar y es la voluntad. O sea, creo que es como, ok, disciplinar la voluntad, ¿no? Es como, no, yo me quisiera comer todas las hamburguesas y todas las pizzas, o sea, a la par, ahí con mi hijo y con mi marido, ¿no? Siempre, y de pronto más vinitos de los que, sí, lo que sea, pero sé que no puedo, no, o sea, que mi cuerpo necesita otras cosas para tener su equilibrio. Entonces es como ejercicios de voluntad, lo mismo con el teléfono. Okay, voy a darle tanto, y a veces y eso, o sea, no hay nada más adictivo que esos teléfonos, entonces es como, bueno, no, o sea, no puedo darle más de esto, no, tengo que cortar aquí, necesito tiempo para lectura, necesito tiempo para estudiar mis líneas, necesito tiempo para estar con mi hijo, necesito tiempo para desconectarme. Yo soy una gallina, o sea, como que yo me duermo a las 6, si me puedo dormir a las 8 de la noche, me duermo a las 8 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana, 5:30. Pero, ¿sabes? Y es como ir escuchando también, aprender a escuchar el cuerpo. Y también a veces soy más dormilona de la cuenta y es como, no, ya, o sea, te dormiste a las 9 de la noche, o sea, levántate a las 5 de la mañana a meditar. ¿Sabes? Como también, ¿no? Es un poco como, sí, exigirle un poquito al cuerpo, que también es chévere. Sí, saberse cómo entender qué le puedo exigir y cómo son tus rutinas, ¿no? Porque si tú lo puedes hacer, yo soy muy mala para madrugar. Entonces a mí me toca es aprender a dormirme tarde, pero aprovecharlo, no estar metido en este celular, claro. ¿No? ¿Cuál es mi bienestar ahí? Entonces, claro, es como para aprender a decir cuáles son mis movimientos y mis tiempos, aunque una veces también le toca madrugar, entonces es bueno. Ahora oblíguese a dormir más temprano para dormir bien. Claro. Es, sí, lo del bienestar. Pero yo quería entrar un poquito como también en qué pasa con el medio, ¿no? ¿Qué ha pasado con el medio en este proceso de si te has sentido también acompañada en el proceso de bienestar, ¿no? Porque yo sé que a veces el medio, la rutina, las grabaciones no permiten como que tú tengas un proceso de bienestar, ¿no? Y sobre todo cuando tú quedas embarazada, cuando te embarazas,
¿Hubo lugares como de acogida y de bienestar en el medio o hace falta también trabajar? Porque yo sé que hasta ahora estos temas de bienestar y de la emocionalidad es un tema muy contemporáneo, ¿no? Es una cosa que hasta ahora está saliendo y que estamos hilando fuerte y porque es necesario para seguir como cuidándonos a nivel planetario, básicamente. Pues, Pero que o sea, digamos como que yo puedo hablar solo desde mi lugar, sí. ¿no? Desde mi lugar y desde mis decisiones de vida. Creo que el medio en sí, como que hablo como de la industria colombiana, cada vez es mucho más cuidadosa con su gente y con su equipo y con su talento. Entonces, cada vez siento que hay más condiciones o hay mejores condiciones para que la gente pueda estar largas horas, 12 horas mínimo de trabajo, esperar y poder llegar de una manera tranquila, descansada, relajada y neutra a un set a filmar. Creo que cada vez hay más condiciones, lo cual es maravilloso. Para una madre es difícil, o sea, sobre todo si estás amamantando, una cantidad de cosas, es difícil y creo que entiendo como cuáles son como los temas de números, de producción y todo. Pero creo que ahí podemos como abogar un poco más a la humanidad, ¿no? Y a entender pues que hay madres que también tienen que trabajar, pero que también tienen que amamantar y como poder sacar esos espacios. Sería como muy interesante. No sé cómo está sucediendo ahora, ¿no? Claro. A lo mejor se ha transformado y yo no lo sé, estoy perdida con eso. Pero yo también, de manera como te lo decía, al principio muy intuitiva, pero después con mucha conciencia, hacia mis paradas de trabajar, también porque lo podía hacer, o sea, era algo que yo me podía permitir hacer, o sea, podía hacerlo, porque estiraba mis cheques y tenía mis colchones para poderme quedar quieta y quedarme en casa con mi hijo, y pues tenía obviamente la ayuda económica también del padre de mi hijo. Hoy en día pues también tengo, sabes, como con mi pareja compartimos como esa economía familiar y somos soporte el uno del otro. El padre de mi hijo, por supuesto, también responde por ciertas cosas de mi hijo. Entonces, hay soporte también para uno poder hacer esos saltos y que son necesarios. O sea, yo busco esos saltos también porque yo sé que yo necesito esos espacios de bienestar para poder estar bien, ¿sabes? Porque si me meto en el ritmo de trabajo, pues uno no para y ese cortisol, se dispara ese cortisol y bueno, y empiezan esos estados de estrés que con el tiempo pues pueden hacerte mucho daño. A mí me gusta también cómo hablas de la intuición. Y entonces tú nombraste varias estrategias que tal vez no le das el nombre, pero entonces en lo que nos has narrado decías, bueno, yo me tomo esos tiempos, ¿no? Y esos tiempos a veces como desde el tiempo fuera, ¿sí? Que uno denomina cuando estás, bien sea como en un estado emocional muy fuerte o cuando has estado trabajando mucho que necesitas ese tiempo fuera. Nombrabas, por ejemplo, a la nana de tu hijo, entonces cómo está también el apoyo social, que es otra estrategia que utilizamos también desde lo emocional. Hablas de la alimentación, del mindfulness, entonces lo has ido encontrando de una forma muy intuitiva y precisamente nosotros pues estamos en esta creación de estos espacios pues de acompañar a las personas, ¿no? Y estos espacios que vamos a hacer educativos y entonces tú lo has encontrado intuitivamente, pero a ti ¿qué te gustaría? ¿Tú qué sientes que necesita la industria encontrar en esos espacios? O sea, que tú dices esto es muy importante, que se toquen en esos espacios, que les demos el nombre, que claro, desde la intuición y es muy valioso ese lugar porque todos la tenemos, pero que sería muy chévere que pudieran estar ahí. ¿Qué temas te gustaría que se tocaran ahí? No te podría, es algo que tendría como que echarle mucha cabeza como para decirlo de una manera como asertiva, ¿no? 100%, lo que te digo, cada vez creo que indiscutiblemente como poder tener espacios, o sea, yo te hablo como desde mi lugar, entiendo que un productor me puede mirar y decirme, mamá, estás loca, ¿no? Porque pues todo cuesta, cada minuto cuesta. Claro. Pero sí, como generar buenos espacios para esperar, buena alimentación, ¿no? Buena alimentación creo que es clave. Tiempos en donde los equipos se puedan reunir, ¿no? De vez en cuando, eventualmente, y buena energía. Buena energía, buenas cabezas y buena energía en el set, o sea, que tengamos equipos de trabajo, que también sucede, o sea, yo veo la diferencia cuando hay una cabeza tranquila, clara y buena onda, de ahí para abajo todo es tranquilo, buena onda y relajado.
¿sabes? Y esa es la energía como de los proyectos, cuando hay de pronto una cabeza que está un poco estresada, que no sabe un poco gestionar como su estrés, así mismo así es como una pirámide y así mismo es todo el equipo y el proyecto en general. Entonces, si se pudiera como un poco más de horas de descansos, te lo digo aquí desde este lugar, o sea, no sé, sería lo ideal. Pero pues Sí, sé que eso desde cuesta cada y sé que hay uno. una cantidad de cosas, pero creo que sí sería lo ideal, ¿no? O sea, si tú tienes un equipo descansado, un equipo contento, un equipo que come bien, que duerme las horas que tiene que dormir, pues está mucho más con su cuerpo para aguantar 2, 3 meses de rodaje o hasta más, 4 meses o más. Y claro, y también quién acompaña esa cabeza, ¿no? Porque es lo que tú dices, o sea, también que está sometida a ese estrés, a todas esas emociones de lo que está sucediendo y quién acompaña como esa persona, ¿no? Que también es esa invitación que hemos empezado a hacer en estas conversaciones y es darnos el lugar para pensarlo, pero también para tener personas que precisamente acompañemos esos espacios, porque tampoco Claro. todo el mundo lo sabe ni es fácil. No, y porque es que cuando entras en estos espacios creativos también, que ya empiezas a producirlos, pues entras en estados de estrés que son importantes. Entonces, no sé, ¿qué estoy diciendo? Tener personas en el set que acompañen con las, ¿sabes? Personas especializadas con las que uno pueda conversar eventualmente. Bueno, una cantidad de cosas, eso también hasta podría ayudar, mira. Pero creo que básicamente como el espacio, los espacios, ¿no? Espacios privados también, porque nosotros somos seres en comunidad, pero también necesitamos nuestros espacios solitarios. Y eso casa, pues, digamos, a los actores, pues cada vez nos pasa más. Podemos tener nuestros pequeños espacios, nuestros campers, o sea, lo que sea para poder descansar, para poder uno estudiar las líneas, para poder echarse una siestica si es necesario para aguantar las horas de rodaje, si son horarios nocturnos, no sé, como ese tipo de cosas. Claro, y también pensaba yo como, pues es que como hablándolo desde el medio, pero aperturándolo un poco más también a la cultura, ¿no? O sea, como yo que pensaba, porque esto seguramente también esto pasa a nivel de otros lugares de la cultura y de otros profesionales, lugares profesionales también, como cuáles son las habilidades que también nosotros necesitamos como para poder estar en términos emocionales, como para poder estar más tranquilos, dialogando los unos con los otros, trabajando en estados de estrés, porque yo sé que es que pasa en la industria y pasa en otras industrias también, como siempre llegan uno a diferentes estados, ¿no? Hay lugares en donde hay momentos de estrés, hay momentos tranquilos, hay momentos de diversas, como pongámoslo en estados emocionales, ¿no? Pero es como qué habilidades uno va adquiriendo también para poder transitar cada uno de esos sin llegar al caos. Claro, bueno, ahí ¿No? yo sí creo que pues que hay una labor también personal Ujú. en la que Ujú. tienes que buscar esos espacios para poder conectar contigo mismo, para poder resetear, ¿sabes? Como para poder estar en silencio, pues poder sacar como esa adrenalina del día y poder descansar y al otro día poderte levantar e ir a trabajar como neutro y dispuesto. Yo creo muchísimo lo creo porque es mi herramienta, ¿no? Sé que pueden haber muchas, pero es que yo sí creo mucho como en la meditación, porque es que en la meditación encuentras como ese espacio de silencio y de vacío que necesitamos para poderle dar tranquilidad a nuestro cuerpo y a nuestra mente, o sea, educar la mente. La mente la tenemos que educar porque si no, pues nos enloquece, nos puede enloquecer y puede terminar siendo la que rige tu cuerpo y tu voluntad. Entonces creo que hay un espacio diario de entrenamiento, que eso es como ir a hacer, como hacer ejercicio, como lo que sea, y siento, pero sabes que es bonito que siento que cada vez más gente lo hacemos. Ujú. Sí, ¿No? eso. Cada vez más es una herramienta que tenemos todos. Ujú. Y ahí nos vamos ayudando también entre todos a que sabemos Ujú. gestionar un poco más las emociones, ¿no? La forma en la que nos relacionamos, los momentos de tensión, aprender a respirar, ¿no? Frente a situaciones tensas, a no ser reactivos, a una cantidad de cosas, pero yo creo que cada vez más también muchos nos hacemos cargo de nosotros mismos y vamos construyendo nuestros hábitos y nuestras herramientas para estar mejor, no solo uno mismo, sino también poder pues, trabajar de una manera mucho más eficiente en lo
comunitario y también ser mejores con el entorno, ¿sabes? Con la misma comunidad. Sí, más amoroso, ¿no? Como esos lugares Más empáticos, de sí, cuidado. de aquí, ¿no? Traerlo más a lo sensible, a este lugar de lo sensible. Sí. Yo también entiendo que uno puede estar en cada que estado. Y eso me parecía chévere y lindo lo que tú dices, porque sí, básicamente es educarse a uno. Y yo me preguntaba como si habías tenido un momento, lo llamamos así como el aha moment, en donde estás como o llegaste en algún momento en un estado de emocional, digamos que de estrés y que dijiste, "Jue, mi chica, yo necesito buscar herramientas", o cómo llegaste a la meditación, es como, o ese momento de, necesito otra herramienta. Sí, no solo desde el estrés, sino desde cualquier emoción otra que te haya emoción. hecho decir, es que lo emocional es importante y tal vez porque todos tenemos emociones, pero a veces es como algo tan cotidiano que ni les prestamos atención, pero es el momento en que tú dices, uy, no, sí tengo que darle un poquito más de atención. Yo creo que yo fui llegando de una manera también intuitiva, ¿no? Y creo que me he vuelto un poco más consciente con los años, como les decía. Y yo empecé antes de la meditación, porque digamos que tal vez soy como muy juiciosa con ese espacio mío desde hace como 5 años. Pero antes, no, yo no meditaba antes. Antes ponía como meditaciones guiadas y roncaba y bueno, y de todo. Y me voy a dormir, ponía una meditación profunda. Pero lo que hacía como inconsciente, que eso fue una herramienta que me regaló mi mamá. Y era como las afirmaciones, ¿no? O sea, como irle dando a mi mente y a mi cerebro otro tipo de información. Eso lo empecé a hacer desde muy niña, porque eso fue una herramienta que mi mamá me dio y creo que me ha servido y la sigo haciendo todos los días de mi vida. Y es una gran herramienta y es como cómo me hablo, cómo me hablo a mí misma, ¿no? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Entonces, eso digamos que sí lo empecé a hacer desde muy niña porque ella me insistía mucho y me pasaba estas afirmaciones. Mira, mientras vas manejando, pone estas afirmaciones. Entonces yo las ponía, yo repetía y repetía y repetía y repetía y lo iba haciendo cada vez de una manera mucho más consciente y me doy cuenta que cuando estoy así un poco como alterada o perturbada, por ejemplo, las afirmaciones me funcionan súper bien, ¿sabes? Porque es que la cabeza es una lora parlanchina. Sí, no Entonces para. es como, bueno, te voy a dar un guión. Te voy a dar un guión. Y empezaba, Lo iba vas cambiando. apropiando, ya Claro, no mi es solo un diálogo guión, sino es parte de ti. interior iba cambiando y eso me ha funcionado mucho. Chévere. Pues básicamente es eso, como empezarlo a lo que tú dices. Es que cuando uno está en estados de... La cabeza no para y cuando uno está en estados de crisis, así como el aljibe, la cabeza se repite lo que uno le ha venido diciendo o lo que le han venido enseñando que uno es o lo que supuestamente es, ¿no? Pero no Claro. para. Y lo otro es que el cuerpo es adicto, se puede volver adicto al cortisol y a esas emociones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces como que también tienes, como dice Joe Dispenza, tú tienes que domar la bestia, que es el cuerpo también. Y es como, hey, no, vas por aquí, quieres ir por aquí, no. Y te llevo por acá, y te llevo por acá, te llevo por acá, hasta que aprende a ir por allá. ¿No? Pero después es un trabajo de autoobservación permanente. A mí me encanta, creo que de las cosas que más me gustan hoy en día también es todo lo que tiene que ver con neurociencia, con epigenética, con física cuántica. Me fascina y le invierto horas de mi vida a eso, porque me encanta. Me parece delicioso aprender sobre eso. Cris, pero cuéntanos un poco en qué estás ahorita, cuáles son tus proyectos, háblanos un poquito de ti, de eso. Bueno, acabo de llegar de España justamente de hacer una serie y una peli, pero vengo ya varios años como tratando de crear contenidos que van también como muy de la mano con ese propósito que yo tengo, ¿no? Y con Cristina también, ¿no? No solo con la Cristina actriz, sino con la Cristina mujer, con la Cristina madre. Y en eso, bueno, pues hay varias cosas como andando, entre otras. Es un proyecto muy bonito que estoy haciendo junto con Matt Love y con Ava Combs y Samuel Kilby, que es un terapeuta especializado en sexualidad para adolescentes. Y estamos trabajando en eso ya hace más de un año en un proyecto muy especial que yo creo que además va a ser como que es un proyecto que abarca como muchos espacios, ¿no? Es un proyecto que estamos trabajando sobre adolescentes y surge justamente de la necesidad que tenemos hoy como padres también de entender
a nuestros adolescentes en el mundo que están viviendo hoy, ¿no? En esta era digital, en esta era de redes sociales, de inteligencia artificial, en donde también ellos tienen como otro tipo de exposición muy distinta a la que teníamos nosotros cuando éramos adolescentes, y cómo como padres podemos lograr acompañarlos en ese proceso con todos los miedos que tenemos, porque es que además surge porque yo todos los padres a mi alrededor, muchas conversaciones de me estoy enloqueciendo, no sé cómo gestionar esto, no sé qué hacer, me siento totalmente ignorante, no sé cómo acompañar a mi hijo desde un lugar que no sea desde la prohibición. Entonces nos unimos nosotros y estamos creando un proyecto súper bonito que puede ser desde muchos lugares, desde un libro, desde un podcast, desde una serie, ¿no? Desde conversaciones, charlas, como workshops, muchas cosas que me tienen muy ilusionada y que creo que puede ser muy, muy positivo para una comunidad de padres y de adolescentes, en donde nos podemos ahí acompañar y aprender a navegar estas aguas un poco nuevas del día de hoy. Pues genial, toca escucharlo, apenas los tenemos ahí prendido porque es muy acorde, además muy necesario para entender el lugar de los padres y además cómo acompañar y entender también los adolescentes. Así es. Muchas gracias por todo esto que nos estás contando, por esa apertura también, porque además a veces hablar de lo emocional no es tan sencillo, ¿no? Es fácil como contarlo desde tal vez lo teórico, lo que uno lee, pero cuando ya lo hablas desde uno, pues también es un reto. Entonces, muchas gracias. Creo que también hoy conversamos alrededor de muchas estrategias que, como te decía, ya tienes y a veces no nombramos como tal, pero que tú las has apropiado, que les decía del tiempo fuera, del apoyo social, lo que tú decías de la meditación, estas frases que tú dices de irte repitiendo, que eso nos ayuda a ir cambiando también el pensamiento y como el pensamiento cambia la emoción y la acción. Claro. Y también otra cosa que me parece muy importante, lo que hemos conversado, es cómo vamos enseñando y educando a otros en este lugar, ¿no? Total. Bien sea a los niños, las niñas, a los adolescentes, pero también a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y me faltó no es la más importante, pero una que es muy importante, y es socializar. Los amigos, los amigos, apoyo, ¿no? La red de apoyo, salir con los amigos, salir Mm. con las amigas, irnos de fiesta, irnos a comer, disfrutar, reírnos, acompañarnos. acompañar. Que todos traemos ahí cosas, entonces bueno, qué chévere, muchas gracias, No, a ustedes. Cris. Gracias. Y la idea pues es seguir abriendo estos espacios también, pues que en conjunto pues estamos haciendo con MatLab, con Bienestar Sin Límites, porque la idea es precisamente poder llegar a muchas más personas con todo esto que estamos conversando hoy. Entonces qué rico haberte tenido pues hoy acá en este espacio con nosotras. Además, como nos has aperturado mucho de lo que hablábamos y muchas herramientas que están en ti, qué lindo. Gracias. Sí, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes y que les vaya divino.